Manejar las interrupciones, las distracciones, pues es fundamental para poder pues mejorar y sobre todo tener esa productividad y por supuestísimo lograr nuestras metas. Y sí, la verdad es que se hace súper complicado pues en este mundo que estamos tan conectados y conectados a todo. Y sin olvidarnos pues que vamos súper acelerados. Y sí, porque estamos en la era, como yo digo, pues en la era de esto, de la rapidez, de la inmediatez y de que todo es para allá. Pero también por eso es muy importante manejar y saber, pues sobre todo quiero ver contigo y mostrarte, pues y que veamos juntos, ¿no? Esa pequeña guía, sobre todo para manejar esas introducciones y esas distracciones y sí, porque las interrupciones, las distracciones están pues a la orden del día y es una forma que va a estar y siguen estando en nuestro día a día. Pero lo que va a marcar la diferencia es cómo las manejamos y sí, porque también lo que hacemos pues y es lo que va a determinar, ¿no? Esa eficiencia y sobre todo ese bienestar. Porque para muchos pues el mayor reto es manejar y sobre todo tener ese enfoque pues con tantas demandas que tenemos de atención y sí pueden ser internas y esas internas pues pueden ser como esas preocupaciones, esos pensamientos y también pues están las externas y sí, esas que son pues derivadas de esas notificaciones, esos correos electrónicos, e incluso esos compañeros de trabajo. Por eso hoy vamos a compartir y lo vamos a ver juntos, lo vamos a ver desde el cuaderno, vamos a ver esas 6 tácticas que son, vamos, la creme de la creme, pero sobre todo que son buenas para que tú las puedas aplicar y sobre todo para que veas los resultados en ti, que es de lo que se trata todo eso. Ahora sí, si estás listo, que yo ya lo estoy, vamos a ello. Y de lo que se trata todo esto, pues aparte de que tú lo puedas llevar a la práctica y sobre todo pues que puedas manejar esas interrupciones y sobre todo que minimices ese impacto negativo. Así que vamos a comenzar con esa primera y que es el primer paso, que es identificar las principales fuentes de interrupción. Y el primer paso para manejar las interrupciones es a entender sobre todo de dónde provienen y sobre todo pueden ser pues estas. Y esa primera fuente puede ser la tecnología. Y sí, porque las notificaciones de correo electrónico, las redes sociales, incluso esas aplicaciones de mensajerías. Luego también tenemos otra fuente, puede ser ese ambiente físico. Y aquí, pues, ese ruido, esos compañeros que se acercan a tu escritorio o incluso esas interrupciones en casa si trabajas haciendo teletrabajo. También tenemos esas interrupciones que son internas. Y estas son esos pensamientos aleatorios que se vienen, esa ansiedad o incluso esa pérdida de concentración. Y lo que quiero que veas con esto es que lo primero que tienes que hacer es identificar sobre todo esas fuentes y una vez que tú ya tengas claro esas fuentes de cuáles son, pues pongas, sobre todo que apliques esas soluciones específicas para ese tipo de interrupción. Vamos a ir con ese segundo paso que es establecer tiempos dedicados y también esas, vamos a llamarlo zonas libres de interrupciones. Y porque aquí esta táctica es súper efectiva, sobre todo designar, ¿no?, esos tiempos, sobre todo del día, pues como son esos bloques de tiempo. Pero sobre todo esto aquí lo que hace es que no vas a permitir ninguna interrupción, pero también es importante que durante esos bloques de tiempo pues que apagues esas notificaciones y que también se lo comuniques a tus compañeros y sobre todo que sepan que vas a estar con todo tu foco en esa tarea que tienes. Dentro de aquí, ¿qué técnicas podemos utilizar? Bueno, pues tenemos la técnica Pomodoro, que sabéis que me encanta y que es muy buena. Trabaja pues durante esos 25 minutos sin interrupciones
seguido de ese breve descanso de 5 minutos y después cuando hagas esos 4 ciclos, pues tomas ese descanso más largo. Luego, y sobre todo también podemos utilizar esa primera hora de la mañana, que estamos más fresquitos y más llenos de energía. Sobre todo dedica esa primera hora del día a esas tareas importantes antes de revisar y sobre todo antes de ponerte a revisar correos electrónicos o mensajes. Y sobre todo crea ese entorno, ¿no? Esas zonas libres de interrupciones, como ese espacio físico y sobre todo que está designado para ese trabajo que tú vas a dedicar todo tu foco. Incluso ponte esos auriculares para reducir el ruido. Es muy bueno y también es fundamental. Este tercer paso, que a veces cuesta tanto, pues sí, aprender a decir no. Y sobre todo de manera asertiva, por así decirlo. Y uno de los mayores también, pues con lo que nos encontramos es aprender y sobre todo hacerlo educadamente, esas interrupciones, ¿no? Y esto no significa ser insensible. Se trata de establecer límites claros sobre cuándo y cómo pueden abordarte para cuestiones no urgentes. Por eso lo puedes hacer pues utilizando esos indicadores visuales y sí, poniéndote un cartelito, aunque suene así, usar auriculares, ponerte pues en modo concentración y sobre todo pues establecer esos horarios claros para esas reuniones o esas comunicaciones. Puedes poner esas respuestas automáticas. Y esas respuestas automáticas, pues sí, tenemos esos mensajes automáticos en nuestro correo electrónico o incluso utilizar esas aplicaciones de mensajería que estás ocupado y sobre todo cuándo vas a estar disponible. Y ahora vamos a ir con ese cuarto paso, que es de minimizar interrupciones tecnológicas. Y sí, esa que cuesta tanto, porque la tecnología sabemos que es indispensable, pero también sabemos que es una de las mayores fuentes de distracción. Por eso lo que tenemos que hacer es reducir ese impacto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues desactivando esas notificaciones innecesarias, filtrando esas notificaciones cuando realmente requieran tu atención y sobre todo desactiva las demás. Otra de las cosas, pues utilizar esas aplicaciones de productividad. Y sí, porque pueden ayudarte muchísimo a bloquear temporalmente aplicaciones, que las hay, por ejemplo, Freedom, o sitios de web que te distraen. Luego también tenemos para aquí las agendas de tiempo específico para revisar esos correos electrónicos y esos mensajes. Ponte esos tiempos y sobre todo pues revisar, ¿no? esa hora de responder también. Luego también vamos con ese quinto paso, que es tan importante, que es la práctica de atención plena. Y sí, porque es súper poderosa y también sobre todo porque lo que nos ayuda es a mejorar esa concentración, nos ayuda a manejar las interrupciones internas y sobre todo es importante que dediquemos unos minutos al día a esa meditación y sobre todo porque nos ayuda a ser más conscientes de nuestros pensamientos y sobre todo a volver al enfoque pues con una mayor facilidad cuando te distraes. Entonces es muy bueno, ponlo en práctica. Y ahora el sexto paso pues es reevaluar y ajustar. Y sí, porque lo que funciona hoy puede no ser efectivo para mañana. Por eso es importante revisar regularmente pues, ese entorno, esos hábitos que tenemos en el trabajo, sobre todo para ajustar esas tácticas de manejo de interrupciones según pues cambien tus circunstancias. Por eso realiza ese análisis de tu productividad semanalmente, porque esto te ayuda a identificar patrones de distracción y sobre todo a desarrollar nuevas soluciones, que es de lo que se trata. Y lo que quería que vieras es que manejar esas distracciones, esas interrupciones es fundamental, sobre todo para mejorar esa productividad. Y por supuestísimo mantener ese equilibrio entre trabajo y vida personal. Y el punto clave de todo esto está en que
Tienes que ser constante y flexible, ajustando tus tácticas las veces que sea necesario, porque todo está vivo. Y sobre todo, pues tomando ese control para poder manejar esos obstáculos, vamos, yo digo, pues con esa determinación. Y sí, porque ese enfoque no solo te permite mejorar esas interrupciones, sino que también además mejora pues tu bienestar general y sobre todo reduce esa ansiedad asociada, sobre todo asociada a esa falta de productividad. Y ahora sí, si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas a Mati Herma, que des a la campanita para que pueda avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo, pero lo más importante de todo, que tú y yo seguimos creciendo juntos y sí, en este constante crecimiento. Y ahora sí, que sigas disfrutando y teniendo un fantástico día.